Biomoléculas. Las biomoléculas encontramos dos tipos, orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas están compuestas por carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Las inorgánicas son agua, sales y gases minerales. Se ha encontrado que existen compuestos a base de carbono en minerales que se derivan de los seres vivos, por lo cual es importante aclarar que el solo hecho de contener carbono no es suficiente para ser considerado orgánico. Las biomoléculas orgánicas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 4 bioelementos más abundantes en los seres vivos son el oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, representando alrededor del 99% de la masa en la mayoría de las células. Los carbohidratos proporcionan la mayor cantidad de energía posible. Es lo mismo que sacáridos, glúcidos o azúcares. Estos son solubles en agua. Su forma molecular está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos se dividen en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los formados por una sola molécula. Los más conocidos son la glucosa, la fructosa y la lactosa. Los disacáridos son los que se juntan dos tipos de monosacáridos. Entre ellos encontramos la sacarosa, maltosa y trealosa. Los oligosacáridos contienen entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos. Los polisacáridos resultan de muchos monosacáridos, o sea más de 10, y los más comunes son celulosa y quitina. Después encontramos los lípidos. Son formados por un ácido graso más alcohol. Hay dos tipos de lípidos, los simples y complejos. Simples, según la naturaleza del alcohol que forma parte del éter, están los glicéridos, séridos y estéridos. Los complejos se encuentran los fosfolípidos y los glicolípidos. Los fosfolípidos están formados por dos grupos OH esterificados, 0 ácidos grasos, o un grupo OH esterificado, 9 ácidos grasos. Los glicolípidos son grupos OH unidos a OS. Estos solo se pueden diluir en éter o en alcohol. Sus funciones son reserva energética, función estructural, que es conformar membrana, depende de los fosfolípidos, función hormonal y vitamínica. En estas están la A, la D y K9. Después encontramos los ácidos nucleicos, que son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Son las biomoléculas portadoras de la información genética. Sus funciones son, dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas. Los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos, son los esteres fosfóricos de los nucleósidos, están formados por la unión de un grupo fosfato al carbono 5 de una pentosa, a su vez la pentosa lleva unida al carbono una base nitrogenada. Su descubrimiento se debe a Meissner en 1869, el cual trabajando con leucocitos y espermatozoides de salmón obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno y porcentaje elevado de fósforo. A esta sustancia se le llamó en un principio nucleína por encontrarse en el núcleo. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. El ADN se encuentra residiendo en el núcleo y algunos organelos. Se encarga de llevar la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y replicación. El ARN tiene 3 tipos que son mensajero, transferencia y ribosomal. El mensajero se sintetiza en el núcleo de la célula, el de transferencia existe en forma de moléculas relativamente pequeñas y el ribosomal es el más abundante. Después encontramos las proteínas, siendo sus características más importantes, están formadas por aminoácidos, son imprescindibles para el crecimiento del organismo, son necesarias para la vida, juegan un papel fundamental,
Las proteínas de los seres vivos están determinadas por su genética, está acompañada de sustancias diversas. Las proteínas se clasifican en criterio físico, solubilidad, criterio químico, criterio funcional y criterio estructural. Sus propiedades son propiedades osmóticas, precipitación selectiva y capacidad amortiguadora. Sus funciones son enzimática, hormonal, reconocimiento de señales que permite comunicación entre células, transducción de señales, regulación de la expresión génica, transporte estructural, esta es la más importante, reserva y defensa. Las proteínas tienen estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria, que corresponde a la secuencia de aminoácidos, la secundaria, que provoca la aparición de motivos estructurales, la terciaria, que define la estructura de las proteínas compuestas por un solo polipéptido, y la cuaternaria, si intervienen más de un polipéptido. Gracias por su atención.